Hola chicos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a hablar de convergencia en distribución, que sería prácticamente el último tema que tenemos contemplado respecto a los métodos de convergencia. Sin embargo, todavía no hemos acabado el temario. Nos falta un resultado bastante importante que, como adelanto, se conoce como teorema del límite central, pero bueno, eso ya se verá en otra clase. Específicamente hablando en esta clase, vamos a hablar de la convergencia en distribución, que reitero es el último tema respecto a los métodos de convergencia de los que hemos hablado, ¿vale? Vamos a proceder directamente a hablar de la idea principal de lo que implica la convergencia en distribución, ¿vale? Primero que nada, hay que dejar en claro que eh, ¿qué hemos hablado hasta ahorita? Hemos hablado de la convergencia uniforme, hemos hablado de la convergencia casi segura y hemos hablado de la convergencia en probabilidad. El tema en particular se conoce como convergencia de variables aleatorias, por lo que a pesar de que no se ha mencionado muy formalmente todas estas ideas en el sentido teórico, hay que mencionar que cuando hablamos de la convergencia en términos de convergencia casi segura y en términos de convergencia en probabilidad, se debe de definir un espacio de probabilidad omega FP, de tal manera que se queda fijo ese espacio de probabilidad y las variables aleatorias tienen que estar definidas en este espacio de probabilidad. Habíamos hablado un poquito acerca de eso cuando estábamos hablando acerca de la convergencia, si mal no recuerdo, creo que era la convergencia en probabilidad, que uno de ustedes me había preguntado en términos de qué está la convergencia, ¿no? Y habíamos hablado muy rápidamente de este sentido de que pues se tenía que definir un espacio de probabilidad para que todo funcionara y que pues al final del día todo eso se contempla en términos de un omega, de una sigma álgebra y de una medida de probabilidad P. Entonces, no voy a entrar de lleno a esa discusión porque, reitero, ahorita esa sería ya una discusión un poquito más teórica que para esta idea en particular no la vamos a necesitar, para este tema en particular no lo vamos a necesitar. A diferencia de las otras dos convergencias, la convergencia casi segura y la convergencia en probabilidad, la realidad es que la convergencia en distribución podríamos estar hablando que es la convergencia hasta cierto punto más fácil de analizar, porque realmente esa convergencia en particular ya no mete estructuras teóricas, por llamarlo de alguna manera, de andar analizando el conjunto de convergencia, como era el caso de la convergencia casi segura, que básicamente teníamos que ir viendo casi puntualmente si los puntos de no convergencia, si los omegas en omega que no aplicaban a la convergencia, pues efectivamente tenían probabilidad cero de ocurrencia o no. Y también cuando habíamos hablado de la convergencia en probabilidad, les había hablado que esta idea es un poquito más aterrizada respecto a la anterior, porque al final del día estaríamos hablando hasta cierto punto de sucesiones de números reales, ¿vale? Eh, a comparación de esas dos, la convergencia en distribución es un poquito más fácil en términos generales, porque vamos a hablar de convergencia de funciones, es decir, teóricamente hablando, sería una aplicación directa del tema de límites que se ve en cálculo. Al final del día vamos a estar analizando, como seguramente muchos de ustedes se imaginan por el nombre, vamos a estar hablando de las funciones de distribución asociadas a las variables aleatorias. Entonces, pues al final del día, este tema, a comparación de los otros dos, se vuelve un poquito más fácil. eh, Me voy a atrever a decir que tanto en la teoría como en la práctica, pero seguramente el reflejo de su facilidad se va a ver en la práctica por el hecho de que pues venimos precedidos de un cálculo donde prácticamente nos enseñan a hacer límites. Afortunadamente para nosotros, y eso lo quiero mencionar desde ahorita, no vamos a tener que recurrir a encontrar las dichosas deltas, tales que hacen que para toda epsilon mayor que cero, bla, bla, bla. No, afortunadamente para nosotros no, porque en general aquí como es una aplicación directa de esos límites, pues la realidad es que nada más vamos a ocupar lo que ya deberían de saber ustedes de convergencia de funciones, ¿vale? Lo verán de hecho en uno de los ejemplos que traigo preparado el día de hoy, pero vamos al grano antes de ver ejemplos. La convergencia en distribución, eso es algo que debe de quedar muy claro,
es un concepto que se refiere a una propiedad de convergencia sobre las funciones de distribución, no necesariamente sobre las variables aleatorias en sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues justamente lo que les acabo de decir ahorita. No vamos a depender de analizar propiamente las variables aleatorias, a diferencia de las otras dos convergencias, sino que ahora basta y sobra con analizar la convergencia de las funciones de distribución. ¿Eso qué implica? Pues en términos de dificultad y en términos probabilísticos, implica que necesitamos primero saber las funciones de distribución usuales, para algunos casos de variables aleatorias con familias paramétricas conocidas, o bien necesitamos saber cómo calcular las funciones de distribución a partir de las funciones de densidad, si es que es el caso de que trabajamos con variables aleatorias que así se puedan trabajar, ¿no? Eso es en la teoría. En la práctica no puedo hablar por todos, pero puedo hablar específicamente por el curso de nosotros. Eso es en palabras porque al final del día también estos ejercicios involucran que nosotros muy seguramente les vamos a dar las funciones de distribución asociadas a la sucesión de variables aleatorias y pues al final del día ustedes nada más tendrían que aplicar sus conocimientos de cálculo, específicamente en la parte de límites, ¿no? Entonces vamos a ir de lleno a la definición para que se entienda un poquito esto de convergencia y distribución y va a quedar seguramente más claro cuando estemos hablando de ejemplos en particular. Tenemos la definición en pantalla, ¿vale? Tomamos una sucesión de variables aleatorias que vamos a llamar xn y a diferencia de los casos anteriores, ahora no solamente vamos a considerar esa sucesión, sino que en lo que nos va a importar, porque es el punto, el núcleo del análisis, vamos a considerar que también hay una sucesión de funciones de distribución asociada a esta sucesión de variables aleatorias, ¿vale? Fn es la notación en términos generales que le vamos a dar a la función de distribución de la enésima variable aleatoria de esta sucesión, ¿vale? Entonces tomamos la sucesión de variables aleatorias, también tomamos la sucesión correspondiente de funciones de distribución y vamos a decir que las variables aleatorias xn, bueno, la sucesión de variables aleatorias xn converge a la variable x en distribución, cuya notación se escribe de la siguiente manera: xn tiende a x en distribución, ¿vale? Esto es como una notación quizá un poquito específica del curso. En distintas referencias literarias pueden encontrar, o distintos cursos pueden encontrar que es una D o es una D mayúscula de distribución, claro, claro está, o en algunos casos le ponen la F haciendo referencia a la función de distribución. Yo personalmente pues prefiero esta notación y esa es la notación que vamos a estar utilizando aquí en este tema. Entonces decimos que la sucesión de variables aleatorias xn converge a x en distribución si para todo punto de continuidad x de la función de distribución f, que esta f es la función de distribución de la x, se cumple el siguiente límite. El límite cuando n tiende a infinito de la sucesión de funciones de distribución va a ser exactamente igual a la función de distribución asociada a la variable aleatoria que decimos que es el límite, ¿vale? Quizás solamente como para explicar un poquito la idea, esto pueda causar ruido porque dice para todo punto de continuidad x en f. Y esto a lo que hace referencia es que acuérdense que al final del día, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva un poquito aterrizada, cuando hablamos de variables aleatorias discretas, perdón, continuas, cuando hablamos de variables continuas, recuerden que la probabilidad puntual es igual a cero, ¿vale? Entonces, prácticamente va a haber algunos casos, como cuando, reitero, cuando trabajamos con variables aleatorias continuas, que a lo mejor uno podría parecer que la función no está convergiendo a la sucesión que decimos que convergería, creo que se dice así. Pero ¿por qué? Porque al final del día las expresiones no van a ser exactamente iguales. Eh, Les voy a dejar un ejercicio de tarea moral. Piensen que, por ejemplo, tomen a la sucesión de variables aleatorias xn que sean uniformes en el intervalo menos 1 entre n, 1 entre n, ¿vale? Esta es la sucesión de variables aleatorias. Bueno, se puede demostrar que xn converge a cero en distribución, ¿vale? Pero cuando ustedes hablen de la función de distribución de esas variables aleatorias, es decir, vamos a pensar en algo así muy rápido, que sería cero, sería un medio por algo.
no me acuerdo qué, y un uno, ¿vale? Este, cuando ustedes hagan ese ejercicio, al final del día podrían pensar que esa distribución no converge al cero, pero el punto donde posiblemente se encuentre en el error, se van a dar cuenta de que no es un error en sí, porque el caso en donde parecería que no converge exactamente a lo mismo es un punto donde no hay continuidad, ¿vale? Entonces, esto suena muy abstracto y seguramente eso se vería un poquito mejor eh, si lo viésemos visualmente, ¿vale? Se entendería un poquito mejor si lo viésemos gráficamente, pues, escribiéndolo, pero les dejo la tarea moral. Piensen en esta sucesión, reitero, una uniforme en el intervalo -1 entre n, 1 entre n, y traten de demostrar que xn converge a cero en distribución, ¿vale? Se van a encontrar, quizás les digo, como un pequeño problemita, pero todo es el hecho de hablar de que ese problemita se da en un punto que no es la continuidad de la función de distribución. Entonces, les digo, esto parecería muy rebuscado, pero al final del día es como una idea que nos dice, bueno, si acuérdense también, hay que mencionarlo, que las funciones de distribución por naturaleza no nos piden que sean continuas, ¿vale? Que sean absolutamente continuas, nada más nos piden que sean continuas por la derecha. Habiendo dicho eso, pues al final del día, por eso es que podríamos caer en estos puntos de no continuidad, pero al final del día, si esos puntos de no continuidad no están hasta cierto punto definidos en la función de distribución, pues no causaría ningún problema. Habiendo dicho eso, sé que esto que les acabo de mencionar seguramente suena un poquito más elevado a lo que uno pensaría que es, por lo que les acabo de decir que esto es más o menos una aplicación de límites de cálculo que se ven en cálculo uno, ¿vale? Pero van a ver ahorita con los siguientes dos ejercicios, dos ejemplos que traigo preparados, que este análisis de convergencia en distribución es algo muy sencillo a comparación de los otros dos, aunque si les soy honesto, creo que en ciertos aspectos no, la convergencia en probabilidad tampoco es que sea tan difícil, solamente hay que saber manejarla. Habiendo dicho eso, aprovecho para decirles que en el Classroom ya se encuentra disponible un archivo redactado por mí, en el cual les muestro, si no más recuerdo, 3 o 4 ejemplos de convergencia en probabilidad para que vayan entrenando un poquito sus metodologías para el examen, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar directamente a los ejemplos. El ejemplo uno, traigo 2 ejemplos nada más, creo que con eso va a ser suficiente por ahora, pero el ejemplo uno pues es algo relativamente básico. Vamos a considerar que tenemos la sucesión de variables aleatorias xn, tales que la función de distribución asociada a toda xn para toda n desde 1 hasta infinito, porque son los naturales, se ve de la siguiente manera. Si la x es estrictamente positiva, la función de distribución se ve de esta manera. Si la x es menor o igual que cero, se ve como cero. Queremos demostrar que la sucesión de variables aleatorias xn converge en distribución a la x, donde x es una variable aleatoria exponencial de parámetro 1. Entonces, al final del día, aquí en este primer ejemplo tenemos algo pues relativamente fácil porque uno, la función de distribución que nos proponen para cada una de las variables aleatorias no se ve tan intimidante, siendo realistas, y dos, porque además ya me están diciendo hacia dónde converge. Entonces, al final del día solamente hay que demostrar que el límite de estas cosas converge a la función de distribución de esta cosa en particular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir directamente a notar que si tenemos una variable aleatoria exponencial de parámetro 1, entonces su función de distribución se ve de esta manera. Ojo aquí, esto es muy importante porque el mismo nombre me lo dice, se llama convergencia en distribución. Entonces tienen que tener conciencia de que en términos generales vamos a estar analizando funciones de distribución, ¿de acuerdo? Digo en términos generales porque ahorita con el ejemplo 2 voy a desmentir un poquito ese caso por medio de un teorema, pero me estoy adelantando. Quedémonos con que esta es la función de distribución de una variable aleatoria exponencial. Y aquí de una vez hago el hincapié de decir, bueno,
pero a mí me enseñaron que es para todos los x mayores iguales que cero y menores estrictos. Bueno, recuerden que al final del día, lo que les acabo de decir, esta cosa es una variable aleatoria continua y al final del día la probabilidad puntual de que x valga cero es cero. Entonces, voy a trabajar con esto simplemente para estar un poquito más acorde a esta situación, ¿vale? Entonces, aquí viene la parte interesante, porque al final del día, como estamos analizando funciones de distribución, tomen en cuenta que las funciones de distribución, para que estén bien definidas, aunque sea el caso univariado, tienen que estar definidas por regiones. Ya hablamos de eso en el primer parcial. Entonces, eso quiere decir que para este caso y para este caso, las funciones de distribución, la sucesión de funciones de distribución Fn tiene que converger a los dos casos, ¿de acuerdo? No porque nada más converja a este caso y este caso no, quiere decir que ya converge en distribución, entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso. Entonces, la dificultad radica, añadiéndole a lo que acabo de decir anteriormente, en que también tendríamos que hacer los casos, el límite de todos los casos en donde esté definido la función de distribución. Habiendo dicho esto, este caso es muy facilito porque solamente tenemos dos casos. Vamos a tomar el caso más fácil. ¿Qué pasaría con el caso 1? Que si x, tomamos los x menores o iguales que cero. ¿Quiénes son estos x? Pues estos donde se está evaluando la función de distribución. Claramente, pues si tomamos el límite de las funciones de distribución de la sucesión valuadas en estos x que son menores o iguales que cero, si nos regresamos directamente a la definición, vemos que si tomamos el caso de que x menor o igual que cero, la función de distribución vale cero. Entonces, eso es lo que estoy aplicando aquí. El límite de estas funciones de distribución es el límite cuando n tiende a infinito de puros ceros, que eso pues no hay que ser experto para decir que esto es cero, y que justamente corresponde a este caso de la función de distribución. Entonces, en este primer caso, sí se cumple la convergencia. Vamos a ver el otro caso. El caso 2 es el que tiene un poquito más de carnita que donde morder. Prácticamente tenemos todos los casos de los x positivos y hacemos exactamente lo mismo. El límite cuando n tiene infinito de las funciones de distribución, que recordemos que cuando x es mayor que cero, pues la expresión de esas funciones de distribución toma este caso, ¿de acuerdo? Entonces me queda el límite cuando n tiene infinito de 1 menos 1 entre n a la nx, ¿de acuerdo? Y entonces, muy probablemente algunos de ustedes ya reconozcan esta función, porque es una función que comúnmente se analiza en cálculo 1 para la cuestión de los límites. Entonces, aquí no estoy haciendo nada del otro mundo, el límite de esta resta es la resta de los límites, el límite cuando n tiene infinito de 1, pues es justamente 1, menos el límite cuando n tiene infinito de esta cosa en particular. Entonces, reitero, muy seguramente al ver esto a varios de ustedes les suena que es una función bastante común cuando se está estudiando límites y aquí pues simplemente, como les digo, no vamos a tener que utilizar ninguna metodología de tipo dar la delta tal que para toda epsilon, no. Aquí ya es una aplicación directa del cálculo y eso es lo que voy a hacer aquí, porque al final del día podemos decir que el límite de esta función en particular es pues justamente e a la menos x, ¿de acuerdo? Entonces no me tienen que creer al 100%, pueden verificarlo buscando en internet, buscando en bibliografía, seguramente si tomaron notas de cálculo 1, muy seguramente les pidieron analizar esta función o lo hicieron en clase analizar esa función, pero el caso es que no voy a entrar de lleno a explicar el porqué de ese límite, simplemente lo voy a utilizar. Habiendo dicho eso, pues reitero, este límite converge a la función exponencial valuado en menos x y al final del día pues me queda esta expresión 1 menos la función exponencial, ¿vale? Y como podemos observar, pues justamente coincide con ser la expresión de la función de distribución de una exponencial de parámetro 1 para todos los x positivos, que es lo que acabamos de demostrar. Para el primer caso, si converge, para el segundo caso, si converge. ¿Qué quiere decir que si converge? Si converge a lo mismo, pues, ¿no? Porque puede converger, pero no puede converger a lo mismo y entonces ahí sí ya es otro asunto, pero al final del día en ambos casos se cumple y por lo tanto vamos a poder concluir que la sucesión de variables aleatorias xn converge a x en distribución donde la x es una exponencial de parámetro 1.
Entonces, vean, vuelvo a reiterar un poquito el hecho de que, a diferencia de los otros dos métodos de convergencia vistos, este método de convergencia es un poquito más fácil a nivel matemático de analizar, porque no estamos haciendo otra cosa distinta o no estamos haciendo una cosa nueva que no hayamos visto en límites de funciones cuando cursamos cálculo uno. Habiendo dicho eso, vamos a hacer un segundo ejemplo. Pero para este segundo ejemplo voy a mencionar un teorema, no lo voy a demostrar, ¿vale? La demostración la pueden encontrar sin ningún problema en internet, ¿vale? Pero este teorema me va a ayudar bastante porque justamente les acabo de decir anteriormente que hay que tener cuidado porque estamos analizando los límites respecto a las funciones de distribución, no de densidad, ¿vale? Y eso es medianamente cierto. Este teorema que les voy a presentar a continuación, no quiero decir que desmiente eso, sino que nos da una opción, una alternativa para demostrar convergencia en distribución sin la necesidad de ocupar las funciones de distribución. Paradójicamente hablando, suena hasta como una ironía, pero este teorema pues nos ayuda a hacer eso. Obviamente no es de a gratis ese caso, esa alternativa, y no en todos los casos se puede aplicar. Entonces, vamos a ver ese teorema. Lo tenemos aquí al lado. Vean, ¿qué está pasando aquí? Nos está diciendo, tenemos una sucesión de variables aleatorias, pero la hipótesis que vamos a estar utilizando aquí es que estas variables aleatorias tienen el supuesto de que van a tomar valores enteros no negativos, es decir, el soporte de cada una de estas variables aleatorias son el conjunto 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Ahorita les hablo un poquito más acerca de esta hipótesis que se está pidiendo, pero ahorita quedémonos con eso. Son variables aleatorias discretas, no negativas, ¿vale? Eso quiere decir todo esto. Y vamos a considerar X una variable aleatoria, obviamente, como ya se lo imaginarán, esta X es el límite al que decimos que va a converger, pero X es una variable aleatoria también entera no negativa, es decir, discreta no negativa. Entonces hay que tener muy presente esto porque esos son los casos en los que únicamente va a funcionar este teorema. Si estamos trabajando con una variable aleatoria continua, este teorema no va a poder utilizarse, ¿vale? Entonces, decimos que la sucesión XN converge en distribución al límite X si y solo si el límite, ojo, de las funciones de densidad valuadas en K converge a la función de densidad de la X valuada en K, y esto para toda K. ¿De acuerdo? Aquí simplemente estoy haciendo un cambio de notación porque bien le pude haber puesto X aquí, X aquí. El punto clave no es ese, el punto clave es que se entienda que si yo tengo una sucesión de variables aleatorias con estas características y que decimos que su límite es una variable aleatoria con esta característica, entonces no necesito tomar el límite de la función de distribución, simplemente necesito tomar el límite de la función de densidad. Y eso es una ganancia bastante enorme porque pongámonos en perspectiva de lo que me está diciendo. Estamos hablando de puras variables aleatorias discretas, no negativas. Si nos remontamos a probabilidad uno, muy seguramente todas las familias paramétricas que vieron en su momento tenían estas características. Todas las variables aleatorias discretas, no sé si lo dije, pero bueno, todas las variables aleatorias discretas de familias paramétricas conocidas que vieron en su momento en probabilidad uno, pues tenían estas características que eran variables aleatorias que no necesariamente, permítanme tantito. Sí, que no necesariamente pues tomaran valores negativos, ¿no? Llámese, por ejemplo, la Bernoulli, la binomial, la geométrica, la binomial negativa, la Poisson, la hipergeométrica, pues ninguna de esas tomaba valores negativos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque retomando un poquito la idea del contexto sobre el cual estamos hablando, pues no me dejarán mentir, la función de distribución de todas esas familias paramétricas no era algo fácil de analizar, sobre todo por las sumas que involucraban. A lo mejor la función de distribución de la variable aleatoria Bernoulli pues es muy básica
y es muy fácil de analizar. Pero si, por ejemplo, nos movemos a la función de distribución de una variable aleatoria binomial, pues les hago la pregunta honesta: ¿quiénes de nosotros realmente conocemos la expresión general de la función de distribución de una variable aleatoria geométrica o de una variable aleatoria Poisson, por ejemplo, o de una binomial, ¿no? Siendo realistas, pues sabemos o deberíamos de saber a este punto que es la suma de varias probabilidades puntuales, pero las fórmulas como tal, pues no las manejamos. Eh, entonces, le reitero, el punto clave de este teorema es que me va a permitir trabajar con algo que sí conozco. Me voy a atrever a decir que sí conozco a detalle de las variables aleatorias discretas, que es la función de densidad. Mínimo tendría que saber eso si es que ya estoy en probabilidad 2. Entonces, este teorema me va a ayudar a demostrar un resultado bastante bonito, que a lo mejor les hablaron en probabilidad 1 de esto, a lo mejor no. No pasa absolutamente nada, pero van a ver que es un resultado bastante bonito. Antes de proceder al ejemplo 2, que va a utilizar este teorema, simplemente quiero mencionar que este teorema en particular tiene dos versiones. Esta es la primera versión donde toma valores enteros no negativos, pero realmente este teorema también vale con el simple hecho de que las variables aleatorias tomen valores enteros. Es decir, este teorema vale con el hecho de que esta cosa, estas cosas y esta cosa sean variables aleatorias discretas, independientemente de qué valores tomen como tal. Si toman no negativos o si toman no positivos, realmente con que tomen valores enteros, este teorema jala. Entonces, podríamos decir que este teorema lo voy a poder utilizar si nosotros sabemos de por medio que estamos trabajando con variables aleatorias discretas. Si tomamos el hecho de que estemos trabajando con variables aleatorias continuas, pues este teorema no va a funcionar. Entonces, reitero, no voy a hacer la demostración. La demostración considero que no es difícil, pero es un poquito tardada de analizar. Y pues al final del día, como les menciono, si ustedes buscan este teorema en internet o si ustedes buscan, por ejemplo, el resultado que voy a demostrar ahorita, muy seguramente viene la demostración de este teorema previo a la demostración del resultado que voy a hacer ahorita. Entonces, habiendo dicho eso, vamos al ejemplo 2. Consideremos una sucesión de variables aleatorias tales que la xn se distribuye binomial de parámetros n, lambda entre n, donde pues n es un número natural, no puede ser cero, ¿vale? N además tiene que ser un número mayor que lambda y lambda tiene que ser una constante positiva, ¿vale? Vamos a demostrar que xn converge en distribución. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque yo intencionalmente quité la propuesta de hacia dónde converge, ¿vale? Realmente para demostrar este ejemplo, vamos a llamarlo así, digamos que formalmente debería de haber incluido la propuesta de límite hacia dónde converge. Pero pues como quiero hacerlo un poquito más, no sé cómo decirlo, si más mágico, más maravilloso, más impactante, intencionalmente yo estoy quitando de la redacción la propuesta del límite hacia dónde se va. Pero esto se los digo porque es una realidad de que si queremos hacer el uso de, de este teorema, tendríamos que asegurarnos que el límite propuesto también es una variable aleatoria entera no negativa. Y aquí, pues realmente no les estoy diciendo hacia dónde converge, estoy dentro de este panorama. Si no les hubiera dicho lo que les acabo de decir, estoy haciendo como una especie de salto de fe de que va a converger a algo discreto no negativo, prácticamente. Pero bueno, yo de antemano sé que sí, entonces lo estoy omitiendo intencionalmente. Pero al final del día, pues tenemos una sucesión de variables aleatorias discretas no negativas, entonces podemos utilizar el teorema anterior. ¿Esto qué significa? Que basta comprobar que el límite de las funciones de densidad converge. No necesito adentrarme a las funciones de distribución. Y aquí viene la parte interesante porque este, pues al final del día, vuelvo a repetir el comentario. ¿Quién realmente se acuerda el, ¿Quién realmente se acuerda de la expresión de la función de distribución de una binomio? De hecho, pues, fórmula como tal.
siendo honestos, no la hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí vamos a tomar en cuenta que tenemos la función de densidad de una variable aleatoria binomial de estos parámetros en particular. La tenemos escrita aquí y vamos a proceder a trabajar con esa función de densidad. Vamos a sacar un límite y prácticamente vamos a ver a qué converge. No estoy diciendo que vamos a ver si converge, no, vamos a ver a qué converge porque después de antemano les anticipo que sí va a converger. Pero bueno, de momento voy a dejar aquí el video. Les voy a subir una segunda parte con la resolución de este ejemplo por cuestiones de limitación de grabación. Entonces, tomen en cuenta eso y pues bueno, la resolución de esta convergencia va a estar en el siguiente video.